Dios les bendiga, queridos hermanos. Les voy a leer este pasaje del libro de Ezequiel, que va del capítulo 15. Ezequiel 15, voy a leer todo el pasaje, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiese consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Le voy a contar la historia de un hombre llamado Phillips Brooks. Bueno, Phillips era un hombre que viajaba por el mundo y en una ocasión llegó a una pequeña aldea de gente nativa. La gente le había tratado tan bien, habían sido muy amables con él, que Phillips quiso darles un obsequio que les fuera de bastante utilidad. Entonces a Phillips se le ocurrió entregarle a la aldea un reloj de sol. Cuando los aldeanos nativos recibieron el obsequio, se pusieron felices. Bueno, tan felices estaban que creían que debían conservar este obsequio para la posteridad. Así que se les ocurrió construir una choza, y en esa choza introdujeron el reloj de sol. Entonces era tanto el deseo de ellos de honrar este obsequio que metieron el reloj de sol en esta choza. El problema es que esto hizo inútil el obsequio. Sí, porque para que el reloj de sol pueda decirnos la hora, requiere necesariamente que el sol dé sobre él, para que la sombra señale hacia el número determinado de la hora, y de esta manera el reloj sea de utilidad. Entonces, aquellos aldeanos habían inutilizado el reloj al hacer esto. De la misma manera, Dios, hermanos, está diciendo que el pueblo de Israel era como una vid inútil. Sí, era una vid inútil. ¿Por qué? Porque no estaba dando lo que de ella se esperaba. Dios les dice por medio de su profeta Ezequiel en el capítulo 15, versículo 2, Dios les hace esta pregunta. Les dice: ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Y bueno, ahí le proyecté una imagen. No es precisamente una vid, pero es un arbusto, y la vid, siendo un arbusto, es muy similar en su estructura a estos pequeños arbustos que están frente a su pantalla. Dios pregunta: ¿qué se puede hacer con la madera de la vid? ¿Acaso es una madera valiosa? ¿Se puede obtener algún recurso de ella? Pues no, hermanos, la realidad es que la madera de la vid es muy pobre. No se puede hacer absolutamente ningún mueble que nos sea de utilidad con ella. En esta fotografía puede usted ver un viñedo, y ahí está la vid. Están amarradas a estas estacas. Entonces Dios le hace esta pregunta al pueblo de Israel: ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Y esa es una pregunta bastante interesante. Hermanos, la madera de la vid no es conocida por ser una madera buena
para utilizarse en la elaboración de muebles. Claro que no. Si usted quiere hacer un buen mueble, bueno, usted busca por lo menos una madera de pino. Se pueden sacar tablas de los árboles de pino. Ahora, si usted busca algo de mejor calidad, bueno, quizá estará esperando encontrar tablas de cedro, una madera mucho mejor en calidad. Ahora, ¿quiere usted encontrar algo todavía mejor? Bueno, entonces será ocasión de que vayamos a buscar una madera de caoba. Pero el problema, hermanos, que tenemos en este asunto es que la vid no produce una buena madera. Es ridículo tratar de comparar la madera de la vid con cualquier otra madera, aun con la madera de pino más humilde. Dios, hermanos, les estaba diciendo que la madera de la vid no servía para nada, ni siquiera para hacer una estaca. Ahí en la fotografía que tenemos enfrente, vemos a las plantitas de la vid. Ellas están atadas a una estaca para que puedan elevarse hacia arriba y para que una vez elevadas puedan sacar sus retoños y entrelazarse las unas con las otras. Y ahí en esos retoños, en esa enredadera, con el tiempo llegarán a sacar el fruto, llegarán a producir los sarmientos y llegarán a producir aquellos racimos con la fruta jugosa de la vid. Pero la madera de la vid en sí, hermanos, no sirve absolutamente para nada. Ni siquiera para hacer una estaca en la cual ellas mismas pudiesen sostenerse. ¿Se da cuenta de la ironía entonces? Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que ellos eran como una vid que no daba fruto. Que lo único que Dios podía encontrar en este viñedo eran las ramas de la vid sin fruto. El tronco de la vid, este tronco tan pequeño, tan minúsculo, tan menudito, que no sirve para nada. Dios les estaba reclamando entonces, queridos hermanos, al pueblo de Israel: si ustedes no dan fruto, si ustedes no producen los racimos con ese fruto jugoso, grande, abundante, si la vid no produce uvas, si la vid no da su fruto, entonces se convierte en una cosa inútil. Lo único que apreciamos de la vid es su fruto. De ella podemos obtener el jugo de la uva. De ella podemos obtener el producto del vino, ¿por qué no decirlo? De la planta de la vid se puede obtener la uva, y si lo dejamos almacenado por algún tiempo, obtendremos también pasas. Y esas pasas nos pueden servir para muchos días, para mucho tiempo. Pero si la vid no produce su uva, si todo lo que la vid nos puede dar es su madera miserable, entonces la vid es una vid inútil. Es por eso que el primer punto de esta predicación es el siguiente: una vida sin fruto es inútil. Israel entonces, queridos hermanos, se había convertido en esto, en una planta que no daba fruto. Y hermanos, a lo largo del tiempo Dios fue muy paciente con el pueblo de Israel. Dios esperó el fruto de Israel y ellos nunca lo dieron. Fueron como árboles secos, fueron como vides secas. Vides que no estaban aportando el fruto, que lo único que estaban dando era su madera, pero ni siquiera servía para nada. La madera de la vid no era útil. El propósito de la vid era entregar el fruto. Vaya, si quisiéramos madera, no acudiríamos a la vid. Si quisiéramos madera, acudiríamos al pino, al cedro, a la caoba y a tantas otras maderas que no conozco, pero que serían de mucha mejor utilidad que la madera de la vid. ¿Sí me está entendiendo, querido hermano? El punto, el propósito de la vid es entregar su fruto. Si la vid no entrega su fruto, no sirve para nada. La madera de la vid no es aprovechable, no sirve. Entonces, esto es con lo que Dios estaba comparando a la tierra de Israel y al pueblo de Israel. Jerusalén
esa ciudad santa, que tenía el templo de Dios, que tenía en el templo también el arca con las tablas de la ley, con el maná, con la vara de Aarón que había florecido, con los panes de la proposición y todos los demás utensilios del templo, se habían vuelto inútiles, porque no había fruto de todo lo que ellos habían recibido. Dios les había mandado profetas, grandes profetas, habitaron y caminaron por aquellos senderos de la tierra de Israel. Desgraciadamente, Israel no estaba dando fruto. Habían recibido tanto de Dios, habían recibido la palabra de Dios, habían recibido a los profetas, Moisés, Elías, todos los jueces que caminaron en su tiempo. Dios siempre mandó su palabra y esperaba recibir el fruto. Dios dio sus ordenanzas, Dios entregó su pacto, y Jerusalén y el pueblo de Israel habían sido inútiles a la hora de dar el fruto. Esto había sido muy triste. Incluso llegamos a observar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, que en lugar de dar el fruto de aquellas buenas profecías, ellos incluso habían llegado a producir falsos profetas, profetas que hablaban augurios inútiles y torpes de su propio corazón. Había dado Israel falsas profetisas en lugar de dar el fruto por las buenas profecías de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de Daniel, entre tantos otros. Ellos habían llegado a producir estas falsas profetisas que ofrecían sus productos de mercadería. Recordará usted cuando leíamos en Ezequiel 13:18, lo voy a volver a leer para que lo tengamos presente. Dice así: ¡ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos! Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Se da cuenta? En lugar de dar el fruto por los buenos profetas, ellos estaban dando estos falsos profetas y estas falsas profetisas con estos falsos oráculos, con estas falsas profecías y con estos productos de la mercadería. No estaban dando fruto. Eran simplemente el pequeño tronco de la vid, menudo y sin fortaleza, en una tierra yerma y seca. No estaban entregando el jugo, el producto jugoso de la uva. No, eran nada más que arbustos secos, entregando abrojos, entregando espinos. No estaban dando el fruto. Esta era la situación en los días de Ezequiel. Una situación muy difícil, una situación quizá incluso desesperante. ¿Cómo es posible que Dios envíe su palabra y la gente no da el fruto? ¿Cómo es posible que tantas veces se te predica el evangelio, se te dice que te entregues a Jesús y todavía estás cavilando en tu corazón para saber si lo harás o no? Querido amigo, es tu responsabilidad entregar fruto. Si Dios te da su palabra, debes entregar frutos dignos de arrepentimiento. Debes de manifestar en tu vida que todo esto que estás escuchando realmente está produciendo algo en tu corazón. Que al escuchar el evangelio, que al escuchar la palabra de Dios, verdaderamente tu vida está cambiando. Si tu vida no cambia, eres precisamente como esta vid inútil. Y tu vida delante de Dios es inútil. Sí, tú puedes decir que tienes una gran carrera, que estudiaste una buena carrera universitaria, que tienes una maestría. Puedes decir que tu cuenta bancaria está rebosante, incluso que estos tiempos de escasez del coronavirus no te han afectado en lo más mínimo, que has sacado provecho. Y aún con todo lo productiva que terrenalmente pueda ser tu vida, Dios piensa que tu vida es inútil. Aunque a los ojos de los demás seas exitoso, Dios considera que eres inútil si no te arrepientes de tus pecados. Yo sé que son palabras duras. Yo sé que es duro que escuches que si tú no das fruto eres un inútil. Y no me voy a retractar de eso. No son mis palabras, es la palabra de Dios.
Es Dios el que le está diciendo a Ezequiel que una vida sin fruto es una vida inútil. Porque ¿de qué aprovechará, dijo el Señor Jesús, si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? Es algo en lo cual yo te invito a meditar. ¿Estás proporcionando los frutos de escuchar la palabra de Dios? Me refiero a que si tu vida está cambiando, y tú, querido amigo, que te consideras a ti mismo cristiano, ¿estás dando los frutos de recibir la palabra de Dios? Es una pregunta interesante que yo les planteo. ¿Pueden ser los cristianos como árboles secos y sin fruto? ¿Es posible que haya creyentes que sean secos y sin fruto? Yo te digo que es una gran contradicción. No, no es posible que los cristianos sean secos y sin fruto. Usted puede decir, no, ¿cómo no que no? Yo conozco personas que están en la iglesia y que son cristianos, se han bautizado incluso, y pues parece que no han dado ningún fruto. No, querido amigo, los verdaderos cristianos dan fruto. Más adelante estaremos hablando un poquito más acerca de esto. Si tú estás recibiendo la palabra de Dios, tú debes producir frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Si verdaderamente has escuchado la palabra de Dios, tu vida tiene que cambiar. Eso es precisamente lo que Juan el Bautista le dijo a aquellos fariseos que acudían a su bautizo. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de verdad. Tiene que haber una evidencia de que hemos conocido a Jesús. Los verdaderos cristianos cambian. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solamente está diciendo Dios que es un borrón y cuenta nueva. Dios está diciendo que si verdaderamente has sido perdonado, todo se borra, tu pasado se borra, Dios no lo considera ya. Pero que a partir de entonces toda tu vida debe ser nueva, que has sido llamado a una vida nueva. Pero si tu vida no está cambiando, querido amigo, entonces eres como una vid inútil, que no está dando los frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si vamos un poquito más allá, todo cristiano debe dar fruto también, un fruto para testificar. Todo cristiano debe estar preocupado en hacer del conocimiento de sus seres queridos, de sus amigos y aún de sus vecinos y personas desconocidas. Todo cristiano debe estar pensando en la manera de dar este fruto de testificar. Así que, querido amigo creyente, si tú no estás testificando de la palabra de Dios, yo tengo una pregunta para ti en esta hora. ¿Qué es lo que te impide testificar? Yo les voy a decir, hay solamente una cosa que realmente puede tapar la boca del creyente, y esto se llama pecado. El pecado es el más grande impedimento para testificar. Claro, porque si nosotros estamos en pecado, ¿cómo podemos enseñar a otros? Si nosotros mismos no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿cómo podemos invitar a las personas a que se arrepientan? ¿Te das cuenta que es bastante contradictorio? Entonces, el pecado sería la única cosa que taparía tu boca para que no lleves fruto abundante, es decir, para que testifiques a otras personas de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si estás en esa condición, necesitas arrepentirte. Los verdaderos hijos de Dios no pueden permanecer lejos de su Padre Celestial. Los verdaderos hijos de Dios no pueden permanecer en pecado. Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El apóstol Pablo también dijo que si Dios te permite que vivas en pecado, entonces eres un bastardo y no eres su hijo. Por eso es que decimos que un verdadero creyente no puede permitir que el pecado eche raíces en su corazón. Y el pecado es lo único que podría impedirte testificar. Querido hermano y amigo, ¿sientes que hay un estorbo en tu corazón? ¿Sientes que hay este estorbo del pecado que te impide dar fruto? Yo te invito en esta hora, ponte a cuentas con Dios
Dile, Señor, perdóname si he hecho cosas que no han sido agradables delante de ti. ¿Y cómo puedo yo predicar en estas circunstancias? ¿Cómo puedo invitarle a la gente a venir a ti si yo mismo me veo emproblemado en mis pecados? No debes dejarlo pasar más tiempo. Hoy es el día para ponerte a cuentas con Dios. No hay nada que nos impida testificar más que el pecado. Pero si tú no estás en pecado, si no has desviado tu corazón de Dios, querido amigo y hermano, entonces déjame decirte que no hay excusa para que no hables la palabra de Dios con los demás. Hoy existen 1000 formas de testificar a otros. Sí, sé que estamos en esta etapa de la cuarentena, que quizá no podemos salir a tocar casa por casa porque las autoridades se molestarían con nosotros y nos enviarían directo a casa. Pero no es la única manera de testificar. Hoy en día, gracias a Dios y también gracias a este instrumento de las redes sociales, no hay manera de que nosotros no podamos compartir nuestra fe. Dios nos ha dado los medios para que lleguemos a más personas. Simplemente puedes poner una fotografía en el Facebook acerca de lo que Dios está transformando en tu corazón y eso puede servir para que otros mediten. Puedes dar un link a un video, a una buena predicación de la palabra de Dios. No esas tonterías de que siembres tu dinero y que vas a producir fruto económico y que vas a conseguir el auto de tus sueños y la última residencia. Eso no. Estamos hablando de la verdadera predicación, la predicación que apunta al corazón, la predicación en donde Dios habla a tu alma, la predicación en donde Dios te hace ver tu necesidad de Él. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas maneras de extender el Evangelio. Personas pueden llegar a ser alcanzadas si tú les mandas un mensaje a través de las diferentes redes sociales. No hay excusa, queridos hermanos y amigos, para no extender el reino de Dios en este tiempo. Y volviendo a esta ilustración de la vid, podemos decir hoy en día en Juan capítulo 15 que Jesucristo es la vid verdadera. Ha pasado el tiempo, Israel momentáneamente ha sido detenida. Momentáneamente, tampoco es que Dios los ha descartado de manera completa, no, claro que no. Y si el rechazo de los judíos ha venido a ser la bendición del mundo, imagínense qué será cuando todo Israel sea salvo. ¿Qué será sino vida entre los muertos?, dijo el apóstol Pablo. Pero bueno, en tanto que Israel tiene su corazón endurecido, Dios nos ha mostrado que ahora nosotros como iglesia no somos la vid en sí, pero sí somos parte de la vid, somos estos sarmientos, somos estos pámpanos que deben llevar fruto. Por eso le digo yo que un cristiano verdadero no puede ser infructuoso, no puede permanecer sin fruto. Jesús es ahora la vid verdadera en este pasaje de Juan capítulo 15 y dice así: yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Por eso le decía hace rato, no es posible que un cristiano verdadero no tenga fruto. No es posible. Jesús dijo que los cristianos verdaderos permanecen en él y Cristo en nosotros, y hace que llevemos mucho fruto. Porque separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el texto, el versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Se da cuenta? Todo cristiano verdadero debe llevar fruto. Ese es el propósito de nuestro Padre. Juan 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y no me refiero a esa falsa doctrina en donde te dicen que siembres 10,000 pesos y vas a recibir 100,000, que siembres $200 y Dios te va a dar 2,000. Eso es una falsedad.
Eso es nada más el enriquecimiento del pastor, el enriquecimiento del predicador. Te voy a decir una cosa y escúchalo bien. Si en tu iglesia están predicando acerca de que siembres dinero para que tengas prosperidad y te das cuenta que el único que prospera es el pastor, entonces ya tienes tu respuesta. Estás en una congregación mentirosa y escuchando un mensaje mentiroso. Dios no nos habla acerca de sembrar dinero para recoger dinero. Dios nos habla acerca de sembrar su palabra. Es la palabra de Dios la que se siembra en nuestro corazón y es la palabra de Dios la que produce fruto. Una vida transformada, frutos de labios que dan alabanza al nombre de Jesús. Por eso esta pregunta es importante. Querido amigo, ¿estás dando fruto? Los verdaderos creyentes daremos fruto. Nuestra vida será transformada. Tendremos una vida de alabanza a Dios. Y aun cuando caigamos eventualmente en algún pecado, no podríamos mantenernos viviendo así por mucho tiempo. Porque el apóstol Pablo nos amonesta. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice así la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Te das cuenta? Si tú no estás dando fruto, tú deberías de pensar en este versículo. Deberías examinarte a ti mismo, probarte a ti mismo, decirte a ti la verdad. ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios o estás en la hipocresía? Entonces necesitas entender esto, querido hermano y amigo. Una vida sin fruto es una vida inútil. Una vida que escucha la palabra de Dios y no da su fruto es una vida inútil. Ahora quiero hacerte ver, quiero volver al profeta Ezequiel. Ahora en el capítulo 15, que es el pasaje que estamos estudiando. Pero en el versículo 6, ¿cuáles serían las consecuencias de no entregar fruto? ¿Sería posible que Dios tuviera tanta paciencia infinitamente para no castigar al pueblo de Israel? Es lo que vamos a ver. Mira, déjame te leo desde Ezequiel 15, versículo 4. Este sería el resultado de una vid que no da fruto. Dice aquí, desde el versículo 4 dice: he aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego. Y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las tristes consecuencias para la nación de Israel al no dar su fruto? Al ser una vid inútil. Yo te lo digo, y este es el punto número 2 de esta predicación. Una vida sin fruto será castigada. Dios espera el fruto de nosotros. Dios espera ver los resultados de su palabra en tu vida. Necesitas dar el fruto si verdaderamente te interesa seguir a Cristo. Tu vida debe dar fruto. La consecuencia de no dar fruto es el castigo de Dios. La consecuencia de no entregarle a Dios lo que es de Él es su castigo. Una vid que no da fruto irá al fuego. Entonces Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que la consecuencia de no entregar fruto sería el fuego y la destrucción de la guerra. Ezequiel estaba advirtiéndole al pueblo que a consecuencia de no dar fruto, todo aquello que Dios les había dado sería consumido por el fuego, incluyendo el templo mismo. Sí, de nada servían las ordenanzas, de nada servía el pacto si no se estaba entregando fruto. Al no dar fruto, Jerusalén también iría al fuego de la destrucción, de la guerra y de la cautividad a manos del rey Nabucodonosor. Este era el triste destino, porque es lo que hemos dicho ya.
Se espera que la vid entregue su uva. Se espera que la vid entregue ese fruto grande, jugoso y fresco. Pero si la vid no entrega este fruto, entonces su tronco será llevado al fuego. Una vida sin fruto será castigada. Querido amigo, esto es importante. No solamente fue importante para el tiempo de Ezequiel, es también importante para nuestro tiempo. Una vida sin fruto será castigada. Pero es que hay personas que dicen ahora en este tiempo que Dios no castiga a nadie. Querido amigo, déjame decirte que te han mentido. La palabra de Dios nos indica que Dios reprende y castiga. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, Jesucristo está hablando aquí a su iglesia en la Odisea y les dice esto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Escuchaste otra vez? Te lo vuelvo a leer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A ver, ¿dónde está eso que dice la gente que Dios no reprende, que Dios no castiga? Dios castiga si tú no das fruto. Si escuchas su palabra y no te arrepientes, estás atesorando ira para el día de la ira. Te estás burlando entonces de la palabra de Dios. Estás tomándote a juego las cosas que Dios nos dice en su palabra. Estás en peligro, según lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si tú puedes vivir en pecado sin que Dios te llame la atención, si tú puedes decir, eso no es verdad, yo he vivido esta vida desde hace mucho tiempo, nunca he sido franco y yo no he visto que nada me pase. Bueno, entonces dice el apóstol Pablo que eres un bastardo y no eres su hijo. No eres hijo de Dios. Dios no es un mal padre que permite que sus hijos vivan en pecado sin reprenderlos. Te acabo de leer en Apocalipsis que Dios reprende y castiga a todos los que ama. Queridos hermanos, este no puede ser solamente un mensaje que Dios le entregó a Ezequiel para la nación de Israel. Este mensaje también nos afecta al día de hoy. Este mensaje también es para nosotros. Debemos apercibirnos. Así como Israel falló como pueblo en extender la palabra de Dios, la pregunta es, ¿la iglesia lo está haciendo mejor hoy en día? ¿La iglesia está dando fruto? ¿Estamos testificándole a los perdidos? ¿Están las iglesias interesadas en que la gente llegue a conocer de Cristo? ¿O están las iglesias interesadas solamente en exprimir a la gente y sacarle su dinero? Es lo que debes de preguntarte. ¿Cuál es el enfoque de tu predicador? ¿Llevar el evangelio? ¿O tener un gran ministerio? ¿Tener el último jet? ¿Tener el último carro, último modelo? ¿Manejar los mejores trajes? ¿Tener los relojes de oro? ¿Ese es el propósito de tu iglesia? ¿O el propósito es hablarle a la gente y decirles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿Te das cuenta? El juicio debe de empezar por la casa de Dios. Ahí somos los cristianos los primeros en ser reconvenidos de parte de Dios. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos entregando el fruto que Dios requiere de nosotros? Esa es la reflexión que debemos de tener en esta hora. Dios condenó a la vida inútil a ser entregada al fuego. Y Dios condenará a una vida sin fruto, a las personas que tengan una vida sin fruto, también a ser castigadas al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. No es mi deseo darte un mensaje de condenación. No es mi deseo simplemente amonestarte sin mostrarte el remedio. Si te arrepientes de tus pecados, si verdaderamente has llegado a analizarte en este momento, si al examinarte a ti mismo te das cuenta que no estás siendo honesto con Dios, este es el tiempo para que te arrepientas. Este es el tiempo para que llegues a la presencia de Dios y le digas, perdóname, Señor. No quiero ser
como una vid inútil. No quiero pasar más tiempo sin darte el fruto de tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser un hombre fiel. Ayúdame a ser una mujer que verdaderamente reaccione a tu palabra. Si lo haces esto, Dios te escuchará. Que el Señor te bendiga.